Bueno, ayer el gobierno de la provincia de San Luis y la Universidad Nacional de San Luis firmaron un nuevo acuerdo, en este caso para asistencia por parte de la Universidad Nacional de San Luis en acciones que van a estar destinadas a la preservación de aspectos vinculados con el patrimonio cultural y natural de la provincia. De acuerdo a la información que se ha suministrado oficialmente, el rector de la Universidad Nacional de San Luis, junto con el secretario general de la gobernación de la provincia y la secretaria de Cultura, firmaron un acuerdo que se ha venido trabajando durante los últimos tiempos, vinculado con asistencia para cuestiones del patrimonio cultural y natural de la provincia. Según la secretaria de Cultura del gobierno, Silvia Rapizarda, el proyecto pretende abarcar los bienes culturales, eh, eh, este, paleontológicos y arqueológicos. El equipo de trabajo va a estar encabezado por la doctora María Luz Endere y el doctor Rafael Curtoni, según lo que dijo la secretaria de Cultura, y señaló que el asesoramiento que recibirán permitirá trabajar sobre sitios arqueológicos, sobre los parques, los vestigios y los hallazgos que pueden encontrarse, no solo para localizarlos, sino para preservarlos y custodiarlos. Ahora vamos a hablar con Rafael Curtoni, que es un investigador del CONICET, que es docente de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires y es uno de los especialistas que se ha mencionado, que van a prestar su asistencia para, bueno, para toda esta tarea que se va a desarrollar. Rafael Curtori, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, Mario. Es un gusto saludarlos y un saludo a toda la audiencia. ¿En qué va a consistir la tarea esta que se ha acordado con el gobierno provincial que se va a desarrollar? Sí, nosotros hace ya varios años estamos desarrollando un proyecto de investigación arqueológica y antropológica en la provincia de San Luis con un equipo interdisciplinario conformado por investigadores de la Universidad de San Luis y también por investigadores de nuestra universidad que son también de CONICET. Y ya desde hace también varios años habíamos planteado al gobierno y al programa Cultura que en la provincia hacía falta más que nada actualizar una ley de protección del patrimonio cultural en general y dentro de ese patrimonio cultural el patrimonio arqueológico y el paleontológico en particular y sobre todo generar o pensar un nuevo anteproyecto de ley que contemplara los permisos que las provincias tienen que otorgar a distintos investigadores que soliciten permiso o áreas de investigación en la provincia. Porque hasta el momento, digamos, lo que se nos otorgan a nosotros son permisos provisorios para poder investigar determinados temas y en determinadas regiones o áreas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, hemos entrado en una muy buena sintonía con el gobierno provincial y en particular con el programa Cultura, y a través de Cultura de Provincia se pudo canalizar con el gobierno la concertación, podríamos decir, de especialistas vinculados a patrimonio cultural y nosotros convocamos a una especialista a nivel nacional de legislación y patrimonio, como es la doctora Endere, para que colabores con todos nosotros para realizar un anteproyecto de ley que contemple no solo la protección del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico de la provincia, sino que también tenga en cuenta esta particularidad de cómo registrar los permisos, cómo otorgar los permisos de investigación y cómo tener, sobre todo, un registro de lo que se vaya haciendo en la provincia para que la misma provincia tenga un control de qué es lo que se investiga y todo lo que se ha realizado hasta el momento, ¿no? Y sobre todo, que esto después nos permita pensar en políticas públicas que tengan que ver con la puesta en valor de todo ese conocimiento que se ha generado en todos estos años y todo aquel conocimiento o nuevos descubrimientos que vayan sucediendo en la provincia. Para nosotros, esto es fundamental, la puesta en valor del conocimiento y sobre todo del patrimonio arqueológico y paleontológico,
porque es una manera de devolver al público y a la comunidad la investigación que nosotros hacemos. Y para nosotros, esto, la puesta en valor, tiene que ver con cerrar un círculo virtuoso del conocimiento, para que el conocimiento no quede solamente como un conocimiento en sí, sino que pueda ser devuelto a la sociedad y a la comunidad. Y eso tiene que ver en particular con el desarrollo, por ejemplo, de pequeñas economías locales que, activadas desde un gobierno, desde un Estado, pueden contribuir a desarrollar diferentes tipos de desarrollos socioeconómicos locales para que ese conocimiento que nosotros generamos sea puesto en valor y sea sobre todo manejado, gestionado y administrado por actores locales, ¿no? Entonces, esta ley grande, abarcativa que nosotros Doctor, queremos... ¿Sí? disculpe, lo interrumpo ahora, después lo llevo a ese tema que estaba desarrollando, que empezó a desarrollar, porque me parece importantísimo. Pero es lo que usted, la ley de patrimonio histórico que tiene la provincia, ¿eso es? Exactamente, la provincia ya cuenta con una ley de patrimonio cultural y histórico, arqueológico, pero lo que nosotros queremos hacer ahora, también por pedido del gobierno, es una reactualización y una especie de ayornamiento de esa ley. Sobre todo para que contemple algunos puntos que la ley anterior no contemplaba, como son algunas normativas a nivel internacional que existen y que no podemos soslayarlas, digamos, que tienen que estar contenidas en un nuevo proyecto de ley. Lo que nosotros vamos a realizar en particular es un asesoramiento a la provincia y vamos a elaborar un anteproyecto de ley. Después la provincia, con ese anteproyecto, con ese contenido, digamos, le va a dar un formato legislativo y lo va a someter al escrutinio, digamos, de los legisladores provinciales, ¿no? Pero, por ejemplo, una actualización sería incluir el convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con, por ejemplo, el permiso a las comunidades indígenas para realizar investigaciones, el consentimiento previo, libre e informado, la participación de los actores locales en cualquier proyecto o emprendimiento cultural. Entonces, lo que nosotros queremos generar es un nuevo anteproyecto de ley que sea una ley abarcativa y, sobre todo, flexible y adaptada a los nuevos tiempos que corren y que incluya, por ejemplo, también la cuestión tecnológica, sobre todo porque hoy hay mucha tecnología a la mano que puede ser pensada y organizada para, por ejemplo, poner en valor yacimientos arqueológicos que por el lugar donde están ubicados son inaccesibles al público, pero que, bueno, con buena tecnología, por ejemplo, con realidad aumentada o realidad virtual, se pueden dar a conocer de manera organizada, ¿no? Y preservarlos a la vez. Exactamente, exactamente. Porque ese es otro problema que nosotros hemos detectado en la provincia, que es ciertas actividades de vandalismo, por ejemplo, en algunos lugares con pinturas rupestres, que hemos notado muchos grafitis o gente que se ha querido llevar parte de las pinturas. Bueno, entonces, digamos, para tener una ley que contemple la protección o preservación y el cuidado de todo ese patrimonio, primero hay que saber bien o tener un diagnóstico muy actualizado de cuál es ese patrimonio que habría que proteger, ¿no? Entonces, en función de eso, teniendo un diagnóstico bastante preciso de lo que la provincia cuenta en relación a lo que es el patrimonio cultural, después se pueden pensar políticas concretas de protección o puesta en valor, manejo, cuidado, por ejemplo, delimitación de áreas protegidas, de áreas culturales protegidas. Hay un sinnúmero después de medidas o acciones, programas concretos que se pueden llevar a cabo para la protección y la preservación. Doctor, ¿por qué es preciso tener un registro de las investigaciones que se están llevando a cabo? ¿Para preservar piezas? ¿Para saber qué se estudia? ¿Por qué razón? Exacto, no solo para preservarlas y para tener un registro pormenorizado, sino sobre todo también, primero para realizar un relevamiento y un registro digitalizado. Porque hoy hay, por ejemplo, puede haber diferentes investigadores de Argentina y de Sudamérica que quieran conocer alguna particularidad del patrimonio cultural de la provincia de San Luis y soliciten algún tipo de registro que se tenga. Entonces, si uno tiene un registro actualizado y digitalizado, inmediatamente puede disponer o poner a disposición de esos investigadores
ese conocimiento, ¿no? Y además, conocer en profundidad qué es lo que la provincia tiene es un gran insumo vinculado al conocimiento y sobre todo para después pensar en cómo ese conocimiento se puede digamos, transformarse en una política que contemple su puesta en valor, pero sobre todo proyectos de desarrollo sostenible de ese conocimiento. Y acá estamos hablando en particular o en concreto del desarrollo de pequeñas economías creativas culturalmente orientadas, ¿no? Es decir, pequeños desarrollos, emprendimientos socioturísticos, socioculturales, que pongan en valor ese conocimiento arqueológico, paleontológico, histórico, y de la mano del turismo, pero de un turismo responsable, cuidado y sustentable, ese conocimiento pueda ser transmitido. Por Y ejemplo, eso, ¿qué sería? ¿Las prácticas de tejeduría, por ejemplo? exactamente, o por ejemplo la visita a determinados lugares que con cierto control, con guías formados y capacitados, puedan llevar a circuitos turísticos a las personas, digamos, con una planificación previa, puedan hacer un recorrido turístico por determinados lugares y enseñándole no solo el conocimiento que nosotros hemos construido en estos años vinculado a un pasado milenario que tiene la provincia, sino también que le puedan contar particularidades geológicas del lugar, la riqueza florística y faunística que tiene cada lugar, y sobre todo le puedan contar las particularidades vinculadas, por ejemplo, a la vida culinaria de una región, y Ajá. ofrecerle al turista todo un panorama completo vinculado no solo a lo cultural, sino también, por ejemplo, a las comidas típicas de un lugar y ofrecerle esa comida típica del lugar. Eso es lo que nosotros entendemos como un círculo virtuoso que conecta una actividad económica, una actividad socioeconómica, con el conocimiento, ¿no? Y que pueda generar distintos espacios de emprendimientos laborales y generar, digamos, distintos emprendimientos de trabajo, sobre todo para los actores locales. Eso para nosotros es fundamental, que los actores de cada lugar, de cada región, obviamente, con una capacitación previa y una formación bastante específica, que eso es bastante fácil y factible de realizar, puedan ser ellos los administradores de esos espacios, ¿no? De esos lugares protegidos. ¿Se Y hace así en otras constituirse... partes? ¿Cómo? ¿Se hace así en otras partes? Sí, exactamente. Nosotros conocemos de cerca ejemplos, por ejemplo, de la provincia de Catamarca, la provincia de Jujuy, por ejemplo, representantes indígenas o actores locales que viven en los territorios a ser protegidos y que lo conocen de años y son familias que generación tras generación ocupan esos espacios, con una capacitación y formación que les ha dado la universidad o la provincia, se constituyen en los guías locales de ese lugar, ¿no? Y eso además genera un ingreso económico extra para esas personas, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, nosotros también hemos escuchado alguna preocupación en la provincia de San Luis, que es la vinculada, por ejemplo, al despoblamiento de las áreas rurales, ¿no? Sí. Entonces nosotros creemos que un factor para atemperar un poco el despoblamiento de las áreas rurales sería ofrecerle al poblador rural, más allá de toda la actividad económica que ya desarrolla, por ejemplo, vinculada a la crianza de cabras, como podría ser una, ¿no? Ofrecerle también que se embarque en un proyecto vinculado a estas economías creativas culturalmente orientadas y que se pueden constituir en custodios y guías culturales de un patrimonio que es histórico, es arqueológico, es geológico, es paleontológico y está ahí en los paisajes que ocupan, ¿no? Entonces, bueno, creo que hace falta una ley que contemple todo eso, pero sobre todo un esfuerzo mancomunado del gobierno, de la universidad y de turismo y de cultura, que entre todos desarrollen este tipo de emprendimientos socioproductivos y obviamente de capacitaciones de los actores locales, ¿no? Usted Nosotros dijo tenemos... recién Sí. que la legislación a diseñar debe incluir necesariamente, por ejemplo, dijo usted, disposiciones de la OIT referidas al trabajo de investigación que pueden realizar miembros de poblaciones originarias, de culturas originarias. Eh, ¿Cómo sería ese? Sí, en particular el convenio de la OIT, así como otras legislaciones nacionales de nuestro país,
prevén que todo emprendimiento científico que tenga por interés algún aspecto vinculado a las comunidades originarias debe hacerlas partícipes. Tanto puede ser en el proyecto de investigación, si es interés de las comunidades, o deben conocer las comunidades locales qué es lo que se está investigando. Y en ese conocimiento tienen que otorgar lo que se llama el consentimiento de esa investigación. Digamos, en otras palabras, no se podía realizar ninguna investigación arqueológica o antropológica en un territorio indígena si no se cuenta con el permiso o el consentimiento de esa comunidad. Eso es lo que marca la ley internacional y es un convenio al cual nuestro país suscribe. Entonces, digamos, además hay otras leyes nacionales que también nos dictaminan lo mismo, ¿no? Que debemos tener el acuerdo o el consentimiento de las comunidades locales para desarrollar los proyectos de investigación científica. Y esto lo que hace es involucrar a esas comunidades y sobre todo que se interesen en lo que nosotros hacemos. Y en ese interés también van logrando nuevos conocimientos, van ampliando sus conocimientos y se van capacitando y formando. Y suelen ser, por ejemplo, los mejores custodios de ese patrimonio que también lo consideran propio, ¿no? Porque acá estamos hablando de comunidades originarias que tiene la provincia de San Luis, como por ejemplo las comunidades Huarpe o las comunidades Ranculches, que son los legítimos herederos, podríamos decir, de ese patrimonio milenario que tiene la provincia. Entonces, ¿quién mejor que ellos para conocer en profundidad ese patrimonio, gestionarlo, protegerlo y generar un recurso económico que tienda a la puesta en valor de ese patrimonio, ¿no? Y eso también se hace porque para preservar aquellas actividades o prácticas ancestrales de ellos, por ejemplo, vinculados con la divinidad, con creencias, etcétera. Claro, exactamente. Nosotros, por ejemplo, hemos investigado mucho en la provincia vinculado a las manifestaciones rupestres o el arte rupestre, ¿no? Y hemos encontrado algunas manifestaciones que pueden dar cuenta de algún comportamiento vinculado a la sacralidad o a considerar sagrado un lugar. Y eso tiene que ver en particular con lo que usted menciona, que es la cosmovisión indígena o la idea de sacralidad de un espacio. Entonces son distintos componentes de una cultura que armándola, digamos, de pequeñas investigaciones, pequeñas partes, uno puede contribuir a generar un conocimiento nuevo. Y bueno, son culturas muy ricas que la provincia tiene muchísima cantidad de yacimientos arqueológicos muy importantes y lo que nosotros queremos es que no solo se proteja y se cuide, porque es un patrimonio muy vulnerable, muy delicado, pero que también se conozca y en ese conocimiento se tienda a su protección, porque digamos, no podemos proteger o cuidar algo que desconocemos. Entonces primero tenemos que conocerlo y en ese conocimiento otorgarle una valoración y una significación cultural. Pero en esto tienen que participar insoslayablemente las comunidades originarias que están en la provincia y obviamente si es interés de las comunidades, ¿no? Tampoco se puede forzar esa participación. Esto tiene que ser de común acuerdo, pero tienen que estar informadas de lo que nosotros realizamos, como también tienen que estar informadas de este anteproyecto de ley que queremos realizar con la universidad y con la provincia. Mire, doctor, recién cuando a mí me apasiona todo este tema, no sé tanto, pero me gusta. Recién cuando usted mencionaba sobre la cuestión del despoblamiento de vastos sectores del territorio provincial, donde hay vestigios o donde podrían estudiarse prácticas como las que se quieren proponer para conservar y revalorizar aspectos del patrimonio. Yo pensaba en otras cuestiones que se están dando. Usted mencionó, por ejemplo, la cuestión de las majadas, hizo alguna referencia a ese tipo, a los chivos, o hizo una referencia, creo, a eso recién. Sí. Mire, uno de los problemas es que está desapareciendo por el despoblamiento de las zonas rurales la producción caprina.
Exacto. Se han ido deshaciendo los antiguos propietarios de las majadas. Recientemente leímos un artículo que publicado por Invisible, el Invisible, que con el argumento turístico del chivo con chanfaina nos hizo conocer aspectos vinculados con los resultados de los censos, etcétera, y lo que está pasando. Y otra cuestión que uno cuando recorre el interior se encuentra es que ese abandono de las actividades rurales lo vincula mucha gente con la cuestión de la existencia de los planes sociales. Exacto. Entonces, la gente obviamente, si recibe una determinada cantidad de dinero, prefiere irse al pueblo más cercano, a lo mejor a vivir. Y entonces abandona el campo y después no vuelve. ¿Cómo podrían llegar a incidir todo este tipo de cuestiones en aspectos de la preservación precisamente y la revalorización de nuestro patrimonio cultural con estas cuestiones que inciden necesariamente en el poblamiento de las zonas rurales? Claro, todo, digamos, todo el patrimonio tiene que ver tanto con lo tangible como lo intangible. Todo aquello que usted menciona y que tiene que ver como, por ejemplo, con prácticas de manejo de animales o de prácticas culinarias o gastronómicas, eso forma parte de un conocimiento que muchas veces es un conocimiento ancestral, ¿no? Ahora, lo que tiene que haber, como lo entendemos nosotros, es una activación o un incentivo por parte del Estado para generar estas economías que nosotros las entendemos de manera creativa. A ver, cada economía o cada familia es una economía en sí. Lo que nosotros pretendemos no es que cada familia que vive en el ámbito rural abandone las prácticas que hoy realiza para sobrevivir, como pueden ser la crianza de chivos o el manejo agrícola de algún pequeño espacio, sino que a eso lo sigan manteniendo, pero que le agreguen algo creativo vinculado a lo sociocultural. Y ahí es donde podemos entrar nosotros con capacitaciones concretas, pero sobre todo con dando conocimiento sobre el poblamiento, por ejemplo, milenario de un espacio, de un paisaje, de un lugar. Entonces, digamos, hay que generar cierta capacidad creativa en el desarrollo de esos emprendimientos y son fácilmente realizables, ¿no? Esto nosotros lo llamamos los emprendimientos ecos. Son economías creativas culturalmente orientadas y que pueden ser inclusive emprendimientos familiares, ¿no? Que entre dos o tres personas de esa familia se logren capacitar en una cuestión vinculada a lo cultural, a lo arqueológico, a lo paleontológico, a lo geológico, y sepa transmitir ese conocimiento a turistas que obviamente tienen que estar previamente organizados desde un espacio vinculado a lo que es turismo en provincia y que cada tanto le lleven contingentes, pero que a ese contingente le ofrezcan un amplio panorama de oportunidades y que el turista que vaya ahí encuentre no solo lo cultural, sino que también encuentre un lugar, por ejemplo, donde poder disfrutar de una buena comida del lugar, ¿no? Que esto tiene que ser una cosa pensada de manera integral. Y obviamente esto amerita la articulación de los espacios de turismo de provincia, del espacio de cultura y también de cierta logística. Y disponer en esos espacios rurales, que hoy la provincia lo tiene, alguna que otra facilidad tecnológica, ¿no? Hoy hay Wi-Fi gratuito en casi toda la provincia y eso es una gran ventaja que tiene San Luis. Entonces, en base a esa tecnología que está a la mano, en algún espacio que habría que disponer, se puede incluso armar una muestra virtual del recorrido que se pudo haber hecho a pie, ¿no? Y hoy con la tecnología, con realidad aumentada o con la digitalización de imagen y con video, se pueden hacer cantidad de cosas que pueden estar en ese lugar donde el mismo turista esté, por ejemplo, disfrutando de una buena comida. Entonces esto hay que pensarlo de manera integral. Y lo que nosotros queremos es que este anteproyecto de ley contemple todo eso. Que no sea un anteproyecto de ley que solo prioriza la investigación por la investigación, sino que la investigación tiene que tener una vuelta vinculada a su puesta en valor comunitaria, pero sobre todo al desarrollo de estos pequeños emprendimientos económicos, socioeconómicos, y siempre pensándolo de una manera sustentable y cuidada con el medio ambiente y con el patrimonio cultural, ¿no?
Doctor, muchísimas gracias por atenderme. Disculpe el tiempo que le robé, pero No, por muchas favor. gracias por su información, por su Gracias a ustedes, enseñanza. Mario, ¿Eh? porque también es fundamental el rol de los comunicadores en todo esto, ¿no? Y la actividad que ustedes realizan y la comunicación que hacen, la divulgación, es fundamental para que esto se conozca y que el patrimonio cultural se valore y se resignifique, ¿no? Muchísimas gracias y feliz año. Muchas gracias y felicidades. Muy amable. Hasta cualquier momento. El doctor Gracias. Rafael Curtoni, que es investigador del CONICET, pertenece a la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires y trabaja aquí con equipos de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo en Nada Secreto en Radio Universidad.